Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. El otro día hablando con Miguelón, mi editor, me di cuenta de un dato bastante perturbador, que es que a fin de año vamos a estar a mitad de década. Es decir, que vamos a estar igual de cerca del 2020 que del 2030. Sí, en serio. Tomando eso en consideración, me pareció que 5 años eran un tiempo más que suficiente para evaluar lo que ha sido el panorama de la música durante los 2020 y hablar quizás de mis discos favoritos de la década hasta ahora. Pero pensando eso me di cuenta de que iba a terminar hablando de muchos álbums de los que van a escuchar hablar en básicamente cualquier parte porque son de los más celebrados de la década y con justa razón. Así que decidí darle una vuelta a ese pensamiento y, en definitiva, hablar en lugar de los que creo que son los mejores discos, de discos que creo están infravalorados. Disculpen la palabra, sé que es muy clickbait. Si ustedes están metidos en la discusión musical de internet, sea en un foro de Reddit, sea en Rate Your Music, en Album of the Year, se van a dar cuenta de que estos álbumes, la verdad, sí han formado como su séquito, no es como que sean totalmente desconocidos, pero fuera de esas páginas, en medios más globales de música o en las mismas redes sociales, en YouTube, no han recibido tanta atención y fue eso lo que tuve en consideración. Esta va a ser una serie en el canal, en cada video voy a hablar de 10 discos, va a estar separado por género. Hoy toca hablar de los discos de hip hop, en otras ocasiones tocarán los discos de rock, los discos de pop, los discos de R&B, etc. Sin más preámbulos, comencemos. El primer lanzamiento del que hablaremos es la odisea conceptual sobre sus años de juventud del rapero californiano Koreatown Oddity Little Dominic's Nosebleed. Si bien este álbum ya ha recibido bastante más atención en los últimos años que cuando salió el 2020, creo que su estatus puede seguir creciendo porque es una obra bastante única en su esencia. Si bien en la historia del hip hop lógicamente han existido una infinidad de álbumes que han abarcado de forma introspectiva experiencias de vida, creo que ningún otro álbum tiene el mismo sentido del humor, el mismo como sentimentalismo agridulce y la misma filosofía de vida que se puede encontrar en este. Líricamente creo que tiene una forma de narrar muy interesante, puede estar hablando de forma muy divertida de cómo el ser un niño negro que se crió en el barrio coreano lo hizo tener gustos distintos a todos sus amigos en la infancia, rápidamente saltar a temas muy graves como cómo él presenció desde joven, cómo las mafias controlaban todo a su alrededor, incluido el trabajo de su mamá. Instrumentalmente creo que también tiene una vibra bastante única. Las instrumentales de jazz rap son muy cálidas, muy veraniegas, y los beats que son más cercanos al sonido clásico de la costa oeste, en realidad le dan un giro bastante moderno al sentido melódico que siempre ha tenido esa escena. En resumen, me parece un álbum más que interesante que sin duda va a seguir sorprendiendo a mucha gente a medida que lo vayan descubriendo. Probablemente el álbum con el mejor trabajo poético del rap en la década hasta ahora, del año 2022, el Requiem para su madre del rapero neoyorquino Killah Priest, Mother. Probablemente lo más sorprendente de este álbum es cómo utiliza todos los avances que han tenido el drumless y el rap abstracto durante los últimos años para llevarlos a algo mucho más espiritual, sentimental, reflexivo, como surreal. Dura 24 minutos y todo el concepto gira en torno a la muerte de su madre y cómo eso, más allá que solo el dolor de la pérdida, lo ha marcado dejándolo en un estado de reflexión sobre el sentido de la vida, lo que carga al disco de poesía existencialista de muy buena calidad. Las instrumentales están cargadas de samples de ambient, de música clásica, de drone y suelen ser muy minimalistas, estando mezcladas por atrás de la voz que está declamando, que obviamente es el foco central. Es un álbum muy simple, muy conciso, muy directo, pero que a la vez plantea una atmósfera emocional tan interesante que lo veo definitivamente volviéndose un clásico dentro de su contexto. Mixtape del año 2023 del rapero argentino radicado en España, Dano. No diría que es tan underground, la verdad ha recibido bastante reconocimiento dentro de la escena en español, pero dentro de la discusión musical internacional
nunca se comentó tanto como otros lanzamientos latinos como el Yeyo de Lil Supa, por ejemplo. Muchas personas asocian directamente el sonido de este mixtape con lo que ha hecho Griselda en el boom bap durante los últimos años, especialmente Benny the Butcher y Conway the Machine, pero yo creo que tiene diferencias claras marcadas por las raíces en la escena latinoamericana de los años 2000 que tiene Dano, que se nota mucho en el sentido un poquito más melódico, menos agresivo, muchos samples de R&B, de soul, coros cantados y una vibra como muy de club nocturno. Esto Dano ya lo había hecho en su álbum del año 2019, Itzmo, y en mi opinión lo continúa de forma excelente acá. Es un álbum que a nivel de calidad de producción, de calidad de los beats, de conceptualidad, la verdad no tiene nada que envidiarle a la escena norteamericana. Quizás la gran debilidad de este álbum es que fluye un poco torpe en varias partes de su hora de duración, pero más allá de eso, en cuanto a las canciones, las performances, los artistas invitados, que son todos de muy buen nivel, y lo que hace por mantener vivo su subgénero, creo que tiene todas las papeletas para convertirse en un clásico del rap en español. Claramente opacado por su sucesor, el There Will Be No Super Slave, y por haber sido lanzado inicialmente con otro seudónimo, Yaya00, en lugar de Guys Guevara, muchas personas pasan por alto el Black Bolshevik sin imaginarse que es una de las escuchas más interesantes del rap dentro de los últimos 5 años. En sus 22 minutos de duración, Guys Guevara nos muestra su visión anarquista y revolucionaria de la vida, con un sentido del humor muy denso y ácido, básicamente burlándose de la realidad política de Estados Unidos, abarcando temas como la situación en Afganistán y la ironía de cómo se les dio vuelta, o de cómo se han convertido en celebraciones capitalistas cosas como el Black Lives Matter y el Día del Orgullo. Todo este concepto hace que este álbum se sienta como una especie de ensayo súper bizarro, pero súper interesante, que solo se potencia con lo frenético y lo demencial de las instrumentales. Los beats tienen una técnica de sampleo increíble, muy propia de este artista, llena de loops vocales muy locos. Y aparte son muy variados. Hay algunos como de hardcore hip hop, hay otros que son mucho más experimentales y glitchy, y otros que son mucho más alegres e inspirados por el soul. Puede que no sea un proyecto tan relevante para el panorama global del rap como su sucesor, pero creo que es un álbum que no tiene ni un segundo de desperdicio y que cada vez más gente se va a ir dando cuenta de la locura que es. Lucy Bedroque, anteriormente conocido como Lost Ruchi, con su disco del año 2023, que es lo mejor que le ha pasado al cloud rap en la década hasta ahora, en mi opinión. Esta es la segunda década del género y está en una situación extraña porque sigue siendo muy influyente, pero ya no es tan popular en lo mainstream. Y de ese contexto se aprovecha Lucy para, desde su pieza, por medio de SoundCloud, agarrar las riendas del asunto y darnos esta locura. La base melódica de este álbum es tremendamente atrapante por lo frenética e hiperactiva que es, y creo que es un disco que marca un estándar de calidad para el digicore, que demuestra que ya no es como una simple estética dentro del trap y el cloud rap, sino que es un sonido propio caracterizado por una producción muy brillante y refinada, que al mismo tiempo es súper caótica y demencial. Es un proyecto que se siente intencionalmente excesivo en todos los sentidos, en las capas del autotune, en la distorsión de los sintetizadores, en la experiencia textural que intenta crear, en el uso de los volúmenes en muchos segmentos. Yo lo siento como una especie de declaración millennial de cómo hacer rap de SoundCloud hoy en día, de que ya han pasado casi 10 años desde el peak de esa era y que hemos avanzado a pasos agigantados desde ese momento. El proyecto del año 2022 del rapero Redbill lo colocó básicamente en el radar de todos como uno de los nombres más interesantes en la nueva generación de la costa este, pero curiosamente no fue un disco que tuvo tanto aclamo crítico ni tampoco tanta popularidad. Es un álbum de jazz rap y de rap abstracto que instrumentalmente no creo que sea ninguna maravilla, o sea, harto viento, harto piano, harta percusión orgánica que se intercala con la programada, en ese sentido muy normal, pero creo que tiene una conceptualidad súper interesante en sus beats porque están todos como medios enraizados en el neo soul. Del mismo modo, puede que en un principio los flows de Redbill no parezcan ninguna locura, pero creo que muestra una versatilidad muy interesante para su corta edad. A ratos puede sonar como los grandes artistas clásicos del rap abstracto de los 2000, en otros puede cantar,
en otros se le siente más como la herencia de haberse criado en la generación del trap, y al mismo tiempo aborda una actitud introspectiva muy interesante en sus letras. En este caso siento que estoy haciendo un poquito de trampa porque no es como que sienta que este álbum se vaya a volver un clásico, sino que siento que en retrospectiva puede ganar mucha atención por lo que haga Redfield con su carrera a partir de ahora, porque yo de verdad le veo potencial de pegar un salto en todos los sentidos más pronto que tarde. El álbum del año 2021 de la rapera zambiana Backswatch me parece el remesón más grande que hemos tenido en el rap industrial y en el horrorcore de los últimos 5 años, y meto en el saco igual a su sucesor del año 2022, que sigue un poquito la misma línea. Creo que este sí les puedo decir sin que sea clickbait, es un disco infravalorado, que es tan expresivo en su odio, en su rabia, en su descontento con el sistema, con la opresión, con las injusticias sociales, con las minorías, que todo ese odio como conceptual se traduce también en creatividad musical, porque eso lleva a encontrar al proyecto el mejor balance, el mejor equilibrio que yo he escuchado entre otras aristas de la música industrial, como el metal industrial y la parte más electrónica con hip hop. De hecho, creo que hay como una intención implícita de que este álbum suene lo más metalero posible sin ser un disco de metal. Me parece súper interesante este álbum en el sentido de que con todo lo que avanzó el rap industrial en la década pasada, podría pensarse que ya no quedan como muchas cosas que hacer dentro del género, pero este disco demuestra que con la pura intención artística, con las ganas de expresar algo, muchas veces puedes lograr como romper esa barrera, y yo creo que sienta una base a partir de la cual, si se sigue trabajando, se puede llegar a un extremo incluso más abominable. Sí, ya sé lo que están pensando. Pelado, ¿qué hablas? Este es un disco de reggaetón. Y no estoy de acuerdo. Creo que principalmente este es un disco de pop rap, pero podemos debatirlo en los comentarios. Lo que sí está claro es que este es uno de los proyectos o el proyecto más interesante que ha salido en la escena mainstream latina durante los últimos 5 años, que nace obviamente desde una variación más rapera del reggaetón melódico y romántico que ha ido ganando tanta fuerza durante los últimos años, pero que sobre esa base trabaja con ideas instrumentales muy diversas que vienen del synth pop, del electropop, del R&B alternativo, del deep house, del trap soul. Es un disco que además de ambicioso se siente muy sofisticado, con una producción muy cuidada, con un trabajo vocal mucho más refinado de lo que estamos acostumbrados y con una consistencia que deberían envidiar todos los artistas de la escena latina. Yo estoy convencido de que este álbum va a marcar escuelita y creo que ya está siendo influyente para que a muchos artistas que partieron haciendo reggaetón más puro y duro les nazca el bichito de incorporar estéticas de pop rap y de R&B contemporáneo. Y si bien Álvaro Díaz no pudo como revalidar lo que había hecho con su proyecto de este año, creo que con Felicilandia ya dejó una huella muy grande. De todos los proyectos que heredaron el espíritu de Brockhampton, digamos, mi favorito es el proyecto del año 2023 de la agrupación surcoreana Balming Tiger, January Never Dies. Si bien podría decirse que la base del proyecto es bien Brockhampton, como el sentido súper juvenil y juguetón, la elección de los beats, la dinámica entre los MCs, acá hay mucho más, y de hecho hay como una tendencia más experimental que nace de este concepto como futurista y medio industrial que maneja el grupo. La mayoría de los sonidos que agregan al armazón inicial de rap son elementos de rock, hay rock alternativo, hay dance punk, hay momentos medio funky, momentos medio psicodélicos, incluso en la canción Riot, yo no sé si estoy loco, pero siento que están rapeando encima de una canción de surf rock. Es una locura todo lo que trata de hacer este disco. Quizás no todas las ambiciones terminan traduciéndose de la mejor manera y cae un poco en la inconsistencia de abarcar mucho, pero en los momentos que aprieta este álbum, aprieta fuerte. Creo que acá puede haber una dinámica muy interesante que pueden explotar otros grupos de Asia Oriental que suelen fascinarse con estos conceptos tan extravagantes, y yo espero que así sea porque pueden salir cosas muy entretenidas de esto. El último álbum del que hablaremos hoy salió hace solo 2 meses, en junio de 2024, pero yo ya estoy convencidísimo de que se va a convertir en un clásico del rap en español.
espinetaje intenso de Mir Nicolás. Si el disco de Dano del que hablamos hace un rato demostraba la capacidad de la escena latina para mantenerse como potencias en el boom bap, este álbum demuestra la capacidad de llevarlo al futuro. Porque cada canción que hay en este álbum, sean los cortes más de drumless, los cortes más de jazz rap, los que suenan más grimy, demuestran un entendimiento del rap moderno que se envidiaría en cualquier parte del mundo. Puede sonar un poco cliché, pero creo que la gran gracia de este disco es ser único. Es único en el manejo del flow, es único en la maestría con la que domina la lengua hispana, es único en la atmósfera autóctona que tiene, a pesar de que el estilo de producción se herede del grime norteamericano. De hecho, yo siento que hay aspectos del sentido melódico de los beats que se sienten como propiamente argentinos, del mismo modo que La Máquina de Hacer Pájaros o Invisibles sonaban distintas a las demás bandas de prog de los 70, sin que uno pudiera decir bien por qué. Como dije, yo creo que este disco indudablemente se va a convertir en un clásico del rap en español, y creo que incluso podría trascender la barrera del lenguaje. Creo que muchas personas angloparlantes o que hablen cualquier idioma, la verdad, podrían disfrutarlo. Pero para que más gente lo conozca alrededor del mundo, ojalá no le bajen tanto la nota en Rate Your Music por el menos tema del idioma, que es algo que suele pasar. Así que recemos que no pase. Y con eso concluimos el video de hoy. No sé qué les pareció esta nueva sección. A mí la verdad me pareció muy interesante hacerla, me está gustando, pero igual importante la retroalimentación en los comentarios, que me digan qué les parece. También, si no han escuchado alguno de estos discos y les llamó la atención, ojalá puedan hacerlo. O si los han escuchado y tienen algo que comentar, como siempre, está en los comentarios o me pueden hablar por mensaje directo en Instagram. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video.